Bueno, buenos días niños, su clase de historia del día de hoy. Vamos a contemplar básicamente dos temas que son los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Bueno, después de la independencia, que es de lo que estamos hablando ahorita, los siguientes 20, 30 años fueron pero crueles, dolorosos para México. De hecho, nunca nos repusimos de esos años, así de feo. O sea, estos temas son tristes para mí, la verdad, son tristes. Este está más o menos, no está tan triste, no me pega tanto, pero el que sigue sí, porque el que sigue es un vecino en expansión, la guerra con Estados Unidos, ¿sale? Entonces este video voy a hacer dos, espero sea corto, primero este y después ya el otro, ¿bien? Entonces, para estos temas necesitamos, bueno, todos, yo ya lo leí, ya lo contesté, Muy bien, tenemos que checar de la 25 hasta la 31. De la 25 a la 31 de su libro de historia. Esos son lo que hay que leer para que eso, junto con mi feo video, podamos hacer un apunte super cute, bien bonito. Y tiene que tener así lágrimas, se tienen que ver las lágrimas en su apunte porque la verdad es un tema feo, doloroso para mí en lo personal. Y de su antología es contestar la 15 y la 16. ¿Sale? Bien. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. Ya, México es independiente. ¡Woohoo! Y entonces, ¿qué pasa? Ya habíamos de el primer imperio, que fue la monarquía constitucional, la cual pues consideraron como primer monarca de México independiente, del reino del México independiente, a Agustín de Iturbide, el cual ya dijimos que le fue muy mal e incluso lo declaramos traidor y lo asesinamos. Bien, de ahí determinamos que justamente una monarquía no era lo nuestro y teníamos que establecer una república. Entonces, en el año de 1824 se escribe nuestra primera Carta Magna, nuestra primera constitución, la primera acta de México independiente. Sí, México ya es un país y ahí está su acta de nacimiento, que es la Constitución de 1824, algo que nunca tienen que olvidar. Ahí nos declaramos una república federal. Eso es importante porque después de ello hubo otras broncas. Había muchos problemas porque muchos querían, y lo vimos en la clase pasada, ¿no? La diferencia entre una república federal y una república centralista, ¿sí? La república centralista era el poder en el centro, y el presidente, que ahorita vamos a hablar de eso, bueno, más adelante, el presidente era quien escogía a sus otros gobernantes, ¿sale? No olviden eso era en la República Centralista. Y en la federal no, cada estado tenía sus 3 poderes, ¿sí? Y todos tenían derecho a votación, todos los hombres, ¿sí? En la República Centralista nada más los que tuvieran el billullo. Veamos eso. Bien, ahora, México ya es independiente, pero ¿a quién creen que nomás no le parecía esa situación? Pues a España. Obviamente, España estaba súper enojado, no reconocía nuestra independencia, a pesar de que pues ya se había firmado algo, bueno, ya había visto lo del ejército trigarante, pero España dijo, no son independientes, me siguen perteneciendo, yo no reconozco esa independencia. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque aunque un país diga, soy independiente, el resto de los países lo tienen que apoyar, porque si otro país llega y los invade, pues si este país tiene alianzas con otros países le van a decir, no, cálmate, él es independiente, él te dejó de pertenecer. Entonces, México necesitaba el reconocimiento de su independencia por otros países, justamente para que España no llegara y dijera, no, ellos todavía me pertenecen. Entonces México luchaba por eso. Entonces España tiene varios intentos de reconquistar México. En aquel entonces el primer presidente era Guadalupe Victoria, ¿sí? Y él logra combatir a España y logra contenerlos, porque España vuelve a atacar México en 1829, desembarca en Veracruz, pero los logramos contener, les decimos, no mi chavo, eso sí podemos decir, no sé por qué no festejamos eso, si ese sí fue un logro mexicano, o sea, logramos mantener nuestra independencia y entonces España se ve obligado en 1836 a capitular, ¿sí? ¿Qué es capitular? Capitular es rendirse, ¿sí? Cuando un país capitula algo es, tú ganaste, ahí muere, me rindo, ahí estuvo mi chavo, tú ganaste, ¿sí? Entonces,
Si bien nuestra Carta Magna, que fue en 1824, donde ya nos declaramos como un país, cuando España no le queda de otra, que aún así seguía diciendo que no, pero en esa capitulación, capitular en 1836 es, va mi chavo, tú ganaste, eres independiente, ¿sí? Ya, ahí muere, que fue, como no pudieron con esto, no lo detuvieron de otra, porque nos volvieron a intentar atacar en 1836, pero logramos contenerlos, aguantamos los trancazos, y capitulan en 1836 y ya, somos un México independiente, ¿va? Pero nos falta el reconocimiento de otros países, ¿sí? Porque España nomás no quiere tener negocios con nosotros, nos odia, nos aborrece. ¿Por qué? Pues es como una pelea con tu ex, ¿no? O sea, es de maldita desgraciada. Sí, hablar mal de la ex, hablar mal del ex. Entonces esa era la situación con España, ¿sí? Una situación de divorcio, entonces todavía se odiaban. Pero ¿qué pasaba? Había otros países, en el caso de Francia, seguía teniendo comercio. Si bien no reconocía a México, porque España tenía una relación estrecha con Francia. Francia y España, pues acuérdense que España incluso le dio hasta su poder a Francia, eso ya lo vimos. Entonces, Francia no reconocía a México como independiente, sin embargo, seguía teniendo comercio con México, porque lo que le importaba a Francia era seguir tomando dinero de México. ¿Y cómo? Pues México comprando los productos que Francia le exportaba. Entonces, Francia tenía relaciones comerciales con México, aunque Francia no reconocía explícitamente la independencia de México, pero seguía habiendo comercio. Otro país que tuvo mucha relación comercial con México fue Inglaterra, ¿sí? ¿Por qué? Porque Guadalupe Victoria, para lograr contener el asunto y principalmente que no lo mataran, porque si a él no lo mataron, él endeudó al país con Inglaterra. Le pidió muchos préstamos a Inglaterra, también por eso los gobiernos subsecuentes, los presidentes subsecuentes, nomás no la armaban. ¿Por qué? O sea, Vicente Guerrero pues dijo, oye, pues es que dejaste endeudado al país con Inglaterra, ¿cómo quieres que le haga? No me importa, tú arreglas esa bronca, ¿sí? Entonces, pues Inglaterra le prestó mucho dinero a México y reconoce su independencia, pero porque hicieron tratados comerciales. Traducción, Inglaterra le dice, pues sale, o sea, tú déjame explotar tus minas, yo nomás te doy una renta y órale. No, pues Inglaterra siguió explotando las minas. De hecho, si alguna vez van a Pachuca, a Mineral del Chico, fue una de las principales estados de los pueblitos que más fueron explotados por Francia, por Inglaterra. De hecho, ahí se hizo el primer equipo de fútbol que se llama Atlético San Pancho, ¿sale? Bueno, eso fue. Entonces, Inglaterra ahí es cuando reconoce la independencia de México. ¿Vale? Inglaterra apoya a México en su independencia. O sea, le dice, va, mi chavo, o sea, ustedes, mexicanos, son independientes. Ustedes nada más déjenme sacar minerales, plata, oro de sus minas. Y para mí, ustedes son independientes, ¿sale? Entonces, los países que a fin de cuentas reconocen a México y que tuvieron gran interés en eso, en México, fue Francia, ya no le quedó de otra, Holanda, ya hablamos de Inglaterra, y Estados Unidos, que con Estados Unidos es de lo que vamos a hablar. Porque estaba pasando algo en Estados Unidos. Estados Unidos, una de sus principales ciudades es Nueva York. Y sí, Nueva York fue muy importante. Fue la primera capital de Estados Unidos, donde se fundaron las 13 colonias. Antes se llamaban 13 colonias. Y nosotros vimos un poquito que fue uno de los primeros países que se independizó. ¿Se independizó de quién? De Inglaterra, ¿sí? Entonces, Estados Unidos, que en aquel entonces se llamaban las 13 colonias, se independiza de Inglaterra. Y empieza a crecer, ¿no? Empieza a crecer su población, empiezan a buscar nuevos territorios. En aquel entonces, Texas le pertenecía a México, ¿sí? Pero pues, entonces empieza a poblar, empiezan a llegar muchos inmigrantes estadounidenses, porque en aquel entonces Texas nos pertenecía. Pero México, bien buena onda, le dice, va, no hay bronca, ustedes empiecen a llegar, no hay problema, nada más respeten mi gobierno, o sea, respeten mi república y que quiero que los que lleguen aquí practiquen la religión católica, ¿sí? O sea, en Texas se sigue practicando la religión católica y seguimos siendo una república que le responde a México. Y los tejanos decían, sí, claro, y se empezó a poblar de gringos, ¿sí? Los gringos, como la peste, es más, se quejan de los migrantes mexicanos y centroamericanos cuando ellos hicieron lo mismo en Texas. Texas era mexicano, se empezó a poblar de colonos estadounidenses, se empezaron a reproducir y ¿qué pasó después? Que Texas quiso su independencia, pero es de lo que vamos a hablar en un momento, la situación de Texas, ¿sí? Vale, bueno, entonces esta es la primera parte, ahorita grabamos la segunda.